Sí, si comparamos el precio de alquiler con hace un año, realmente los precios han subido. Con esta nueva ley que hay en Cataluña, de momento aún hay pocos meses, ¿no?, para ver si realmente tiene un efecto de estabilización de precios o no. Como ahora los nuevos contratos tienen que tener esta limitación de precios, que tiene que ser el mismo precio que el último contrato, los nuevos contratos sí que no se nota tanto esta subida. Como los sueldos no han subido al mismo nivel que el mercado de la vivienda en general, pues la gente sí que ve que o tiene que irse de las ciudades a zonas más lejanas del centro de la ciudad, y esto también está repercutiendo en que a lo mejor los precios de alrededor de las ciudades también aumenten. El precio del alquiler sigue disparado y parece que no tiene techo. ¿Hasta cuándo lo van a poder soportar las familias? En una provincia en la que de media cuesta ahora un 10% más que hace un año, 1.460 euros uno de 75 metros, ahogando a las familias. Como los sueldos no han subido al mismo nivel que el mercado de la vivienda en general, pues la gente sí que ve que o tiene que irse de las ciudades. En España, el esfuerzo de un hogar para pagar un alquiler